Yo sé que hablar del mundo espiritual es un tema un tanto, no voy a decir controversial en la Iglesia, pero sí un tema a veces difícil de entender, porque hay un mundo natural, ¿verdad?, que es el que vemos, el que percibimos, el que tocamos, lo que ven los sentidos, del cuerpo, la vista, el ojo, el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? Pero hay un mundo espiritual, ¿no?, que a veces pues no somos tan, o no estamos tan metidos en ese mundo espiritual ni lo entendemos demasiado. Muchas personas no entienden todavía que hay un mundo espiritual y a veces pues hablar de estos temas incluso hasta nos asusta en cierta manera un poco, y no tenemos a veces demasiada luz o demasiada sabiduría para entender y discernir con claridad, pero definitivamente creo que es una realidad que no podemos obviar y que debemos enfrentar para que haya verdadera libertad, verdaderas liberaciones y por lo tanto verdaderas conversiones. Amén. Que si no hay libertad, no hay conversión. Hemos hablado de la conversión el otro día, ¿verdad? Pero la verdadera conversión comienza con una verdadera libertad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando las cadenas se rompen, cuando las ataduras se rompen, cuando las ligaduras se rompen, cuando los engaños del pecado y los engaños de este mundo quedan pues minimizados, porque la verdad que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y bueno, lo hemos cantado esta mañana, ¿no? Libre yo soy, ¿no? Y lo cantamos como, bueno, pues porque es una canción un poco movidita y tiene su ritmo, ¿verdad? Pero muchos cantan libre, yo soy libre, pero no son libres. Es la realidad, ¿no? Y no son libres porque cuando la palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues yo quiero entender o he entendido que es libres ¿de qué? ¿De qué? Libres del pecado, pero libres de todo. O sea, la verdadera libertad es ser libres de todo, no tener ninguna atadura, no tener ninguna ligadura, ¿no? Y entonces el mundo espiritual, que vamos a hablar esta mañana, y hay que discernir y entender la realidad del mundo espiritual en el que vivimos, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra carne ni es contra sangre. Ese es el mundo natural. La lucha de la carne, la lucha de la sangre, la lucha humana, ¿no? Pero dice que no es así, esa no es nuestra lucha. Dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino que es contra principados y contra potestades, ¿no? ¿Qué son los principados y las potestades? ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena eso? ¿Qué es un principado? Hay pocos principados en el mundo, ¿verdad? Hoy hay países, hay repúblicas, hay monarquías, hay países democráticos, hay repúblicas, pero en el mundo hay un principado en Europa que se llama el Principado de Mónaco, ¿no? Y ahí hay un príncipe. O sea, un principado es un dominio, es una autoridad. Dice que hay principados y hay potestades. Nuestra lucha no es sino contra principados y potestades, ¿no? Y cada país, cada lugar, cada región, tiene su potestad o sus potestades, tiene sus principados, que son los que gobiernan desde los cielos y que están dirigidos por el mismo Satanás. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Habla de gobiernos, no habla de
Un gobierno es un sistema jerárquico constituido para gobernar, para dictar leyes y para regir un país, ¿verdad? Bien o mal. La mayoría de los gobiernos actuales lo hacen mal, ¿verdad? Estamos en unos tiempos terriblemente, políticamente hablando, a mí me gusta la política, no, pero veo que la mayoría de los gobiernos están totalmente aguados y se ha perdido el verdadero cetro de autoridad como debe de ser, ¿no? La verdadera justicia, la verdadera autoridad. Pero para no desviarme del asunto, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes, dice, espirituales de maldad en las regiones, ¿qué dice? En las regiones celestes, o sea, no están aquí en el mundo natural, sino que están en el mundo espiritual, están en las regiones celestes. Yo no sé si tú, cuando te mueves por la calle o vas por diferentes lugares, donde sea, observas a la gente, ¿no? Si tú te pones a observar a la gente, ¿verdad? Pues yo creo que vivimos en un mundo totalmente manipulado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Quiero decir que el mundo en sí conlleva peligros y por lo tanto hay que estar muy alerta. Pero cada vez los demonios están como más sueltos en el mundo. Y yo veo ves claramente personas que están dominadas por demonios, que están dirigidas por demonios de toda clase, ¿verdad? De toda clase. Y cada vez los demonios se mueven con más libertad. Quiere decir que no están atados, que no están sujetos, ¿no? Y los demonios, Dios es también, o sea, Dios suelta a los demonios en cierta manera. Dios los puede atar y los puede dominar y los puede gobernar, pero Dios los deja sueltos, ¿para qué? Para que el hombre de este tiempo se dé cuenta y se dé cuenta de que hay una esclavitud, ¿no? Que los demonios y que los principados y que las potestades están gobernando en este mundo, ¿no? Y hay muchas personas que están, no, este está loco, no está loco, este está atado por un demonio. ¿Cuánto dicen amén? Cuando ves a una persona que está enajenada, que actúa con violencia, que actúa de una forma irracional, que actúa de una forma, no, quiere decir, no, o sea, siempre decimos, no, este está loco, hay que llevarlo al psiquiátrico. No, esta persona está endemoniada, esta persona está atada, esta persona está poseída por un demonio de cualquier clase. Pero lo que primero pensamos o decimos, no, este está rayado, este está loco. No está loco, está atado. Amén. Está atado por un demonio que le está esclavizando de una o de otra manera, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esta influencia que va en aumento también hace que aumenten las tentaciones, porque el tentador, Satanás, el tentador, envía sus huestes de demonios a tentar a todos con diferentes tentaciones. Y por lo tanto necesitamos tener autoridad sobre el diablo. Dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y entonces el diablo huirá de vosotros. Pero dice tres cosas, someteos a Dios, resistid al diablo, porque algunos no resisten al diablo. Rápidamente se dejan llevar por la tentación y entonces el diablo huirá de vosotros, ¿no? Dice la palabra que cuando el espíritu del hombre sale del hombre, cuando el espíritu del hombre sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando reposo, dice, y no lo halla. Entonces dice ese espíritu, dice, volveré a mi casa de donde salí, ¿verdad? Y cuando llega a la casa, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. Desocupada quiere decir vacía, barrida y adornada. Creo que lo he comentado esto en anteriores ocasiones. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, dice, peores que él, y entrados, dice, moran allí,
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice, así también, y esto es muy curioso lo que dice, así también acontecerá, dice, a esta mala generación. Amén. Entonces, dice la palabra que somos casas. ¿Cuánto dicen amén? Somos casas donde Dios quiere ¿qué? Habitar. Donde habitar. Y en una casa dice que hay utensilios de oro y de plata, de barro y de madera. Unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Y el que se limpia de estas cosas pues será instrumento de honra. ¿No? Y dice, entonces el gran peligro es tener la casa vacía. Porque una casa vacía es el lugar más apropiado para que los espíritus inmundos que se alojen, ¿verdad? Se alojen. Porque dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, dice, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, pues volveré. ¿A dónde? O sea, se tienen que alojar. A ver, los demonios no actúan buscan dónde alojarse, ¿no? Es como una garrapata, se tienen que introducir en algún lugar, y luego te voy a leer un texto donde lo vas a entender más claramente, ¿no? O te lo voy a mencionar, pero entonces la casa vacía es un peligro. Una casa vacía es un peligro, ¿verdad? Dejar la casa vacía, irte a otro país. ¿Cuántas personas se van a otros países, dejan la casa cerrada, vacía, y cuando vuelven se la han entrado los intrusos, ¿verdad? Y han tomado posesión de la casa, ¿verdad? Porque estaba vacía, estaba barrida, estaba desocupada. Pero cuando hay un dueño, entonces ya nadie puede entrar. Porque si alguien entiende, dice que si alguien os sabe venir al ladrón, dice, velaría y no dejaría, dice, minar su casa, ¿no? Rápidamente la influencia de los espíritus inmundos, de los demonios o del diablo sobre el ser humano, la podemos rápidamente escalonar en cuatro áreas diferentes, ¿no? La primera área rápidamente es la tentación. El mundo llama desde afuera, el diablo llama desde afuera e intenta influenciar desde afuera y tienta al hombre, ¿no? Porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Dice que cuando alguno es tentado es de su propia concupiscencia que es atraído y seducido, y entonces la tentación da a luz el pecado, ¿no? Pero la tentación, viene de afuera y se genera aquí dentro, ¿verdad? Porque en la propia concupiscencia del hombre, ¿no? Pero entendemos quién es el tentador, ¿no? La segunda área, digamos, es la opresión. Ahora, algo que te oprime es algo que está en el aire, ¿no? Que está como encima, ¿no? Y de diversa forma, y ejerce una presión espiritual, ¿no? Que está en los aires. Yo he viajado por varios países, por muchos lugares, y en algunos países cuando he viajado, pues he experimentado una opresión, ¿verdad? Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en el Perú, cuando he viajado al Cuzco, pues he sentido opresión espiritual, ¿no? Y bueno, yo entiendo por qué, ¿no? Porque es una ciudad donde la idolatría y donde los imperios y las potestades no diabólicas están afirmadas en esa ciudad. Y lógicamente, el que es espiritual, pues cuando llega a ese lugar, dice, no, es que me duele la cabeza, es que es de la altura, es que me tengo que tomar una ¿cómo se llama la pastillita esa? La de Soroche, ¿no? Y pero todo le echamos la culpa a la altura. Pero no es la altura, es los principados que están en la altura, ¿verdad? Que son potestades no diabólicas. He viajado a África y, bueno, entras en África y la presión espiritual es muy fuerte. A otros países, ¿no? Donde he podido ir. En cambio, vas a otros lugares y he viajado a Israel. Vas a Israel y no sientes ninguna opresión, ningún demonio, ni nada de ningún tipo. O sea, es una paz, es un shalom, que no sé cómo explicarte, ¿no?
He viajado a Venezuela. Allá en Caracas tenemos nuestra propiedad, nuestra sede central, nuestra iglesia, nuestro sitio en un barrio de Caracas, que es La Pastora, que es un lugar donde está habitado principalmente por estos cubanos, santeros, que estos que van todos vestidos de blanco, y allí pues en las noches, cuando yo dormía allí en la casa, los de la casa de enfrente, que eran santeros, comenzaban con los tambores desde las 10 de la noche a hacer su macumba y no dormías en toda la noche, pero no por el ruido de los tambores, sino por la presión espiritual, ¿no? Y el que es espiritual, pues percibe esos mundos espirituales y esa opresión, ¿verdad? Que hay que hacer, pues, orar y descansar, ¿no? Bueno, luego está la atadura, que son lazos que atan a prácticas que impiden que tú te muevas en libertad. Cuando se pone a un animal a comer prado en un cercado, pues habitualmente lo que hace el pastor es atarle a la vaca o al buey o una cuerda para que el animal pueda pastar en el prado, pero no salirse de un cerco, ¿verdad? Está atado, se puede mover en cierta manera, pero tiene un límite, que es lo que le da la cuerda, ¿no? Entonces hay ataduras, ¿no? Y hay personas que están atadas, ¿no? Por diferentes ataduras, ¿no? Y que no tienen libertad de acción, ¿verdad? Y la cuarta área, o la más grave, o lo más fuerte, vamos a llamarlo así, es cuando una persona está poseída por un demonio, ¿no? Y que llega a perder, pues, incluso la voluntad, ¿verdad? Y que se manifiesta como un endemoniado, de una forma con violencia, o bueno, es una posesión que lo que necesita es una liberación, ¿no? Entonces, somos seres trinos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y hay ataduras que son físicas, hay ataduras que son anímicas o mentales, pero hay ataduras que son espirituales y que solamente el poder de Dios y solamente a través de la oración se van a romper, ¿no? Entonces dice que los espíritus inmundos andan por lugares secos buscando un lugar de reposo y no lo hallan, y cuando no lo hallan dicen, volveré a mi casa de donde salí, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a leer, ¿no?, la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Qué buen espíritu, ¿no? Una mujer, la suegra de Pedro, ¿ya? Entonces estaba con fiebre, llegó, ¿no? Llegó Jesús y le dijeron, no, mi suegra está enferma, tiene fiebre, y Jesús la tocó, y dice, y al instante, dice, la fiebre le dejó, ella se levantó, ¿y qué hizo? Y le servía, ¿no? Qué buen espíritu, ¿no? Qué buen espíritu donde nace el servicio, ¿no? Pero dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Dice que le trajeron muchos endemoniados. Hay más endemoniados de los que imaginamos. Incluso hay personas que pueden estar influenciadas por demonios y ellos ni aún lo saben. He visto como algunas personas, cuando oras por ellas y les pones las manos y quieres, pues, ungirles, ¿no?, con el poder del Espíritu Santo, y como que se tiran al suelo, ¿verdad? ¿Y para qué se tiran al suelo? Pues para que no vayas más allá, ¿verdad? Y el pastor, había un movimiento hace un tiempo, cuando se oraba por la gente, los movimientos pentecostales, y todo, la gente se tenía que caer al piso, ¿no?
y eso era una señal de que la unción se estaba moviendo, pues yo creo que no. Yo creo que la gente no se tiene que caer, sino que todo lo contrario. La gente tiene que estar de pie para que sea liberada totalmente, porque cuando alguien ya se cae al suelo, decimos ya el Señor le ha tocado. No, es que el diablo, en cierta manera, ha hecho que esa persona se caiga al piso para que ya cese la unción, cese la oración y el demonio o el espíritu pueda seguir alojado ahí todavía, ¿verdad? Y ahí se quede, ¿verdad? Y uno piensa, ya se cayó al piso, ya este ha sido liberado, ya está todo bien, ya ha recibido la unción y la mano de Dios le ha tocado, ¿no? Y entonces, mira, las serpientes son tan variopintas, ¿verdad? Son variopintas las serpientes, son de infinidad de colores, formas, tamaño. No hay una serpiente igual a otra. Todas las serpientes son tan diferentes, ¿no? Habrá tantas especies no de serpientes, ¿verdad? Y son todas tan diferentes. Y así son los demonios, son tan diversos como las serpientes, de todos los colores, de todas las formas y usando todas las astucias del diablo, de este mundo, ¿no? Y podemos ver cómo Jesús les hablaba a los demonios, Jesús les hablaba a los espíritus inmundos, incluso les preguntaba cómo se llamaban, ¿verdad? ¿Sí? Les preguntaba a Jesús cómo se llamaban, como hizo con aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió el gadareno? ¿Me llamo cómo? Me llamo Legión. ¿No? Legión, porque muchos demonios, dice, habían entrado en él. No es que Jesús no lo supiera, ya Jesús lo sabía perfectamente, pero Jesús nos estaba dando una enseñanza. Había que identificar a los demonios que habitaban en ese hombre, en ese endemoniado. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué clase de serpiente eres? ¿Eres una boa? ¿Eres una víbora? ¿Eres una anaconda? ¿Eres una cascabel? ¿Qué clase de demonio eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? ¿Eres un espíritu de odio? ¿Eres un espíritu de culpa, de acusación, de condenación? ¿Eres un espíritu de rechazo? ¿Eres un espíritu de lascivia? ¿Eres un espíritu de qué? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y una vez que se ha identificado, si tenemos autoridad espiritual, pues entonces le podemos atar y le podemos echar fuera, como dice la palabra. Eso dice la palabra. Entonces, hermanos, hay tantos espíritus y de todos los colores, de mentira, de envidia, de codicia, de lascivia, de fornicación, de adulterio, espíritu religioso, espíritu de soberbia. Hay tantos espíritus. Dice la palabra que Jesús echó 7 demonios de una mujer. ¿Quién era aquella mujer? ¿Quién era? María Magdalena. Y qué curioso, yo estaba pensando, dice la palabra que habiendo en Juan capítulo 20, cuando Jesús nos resucitó y se presentó una vez resucitado, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice que se apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Fue la primera mujer. Luego vinieron otras mujeres, ¿no? Si lees el texto, las primeras personas que vieron a Jesús fueron mujeres. No, por eso en la iglesia hay más mujeres que hombres. ¿Cuántas dicen amén? Si lees los evangelios, fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús. Y la primera, curiosamente, fue María Magdalena, de la cual el Señor había echado, dice, 7 demonios. Porque, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos demonios pueden entrar en una persona? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos? Legión. O sea,
una legión romana, ¿cuántos soldados tiene? Miles. Tiene miles de soldados, una legión. Y aquel endemoniado, el gadareno, tenía una legión, o sea, tenía miles. Entonces, ¿cuántos demonios, cuántos espíritus inmundos pueden entrar en una persona, en un ser humano? Imagínate. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Los demonios ocupan espacio? ¿Ocupan espacio? No ocupan espacio, porque son espíritus. Entonces, como no ocupan espacio, como no son volumen, no son corporales, son espíritus, ¿te das cuenta? Entonces, y es por eso que pueden entrar tantos, porque no necesitan espacio. Créeme que vivimos en una guerra tremenda contra las huestes espirituales de maldad y contra los demonios, y muchos no se dan cuenta porque tal vez ellos mismos, como he dicho, puedan estar atados, influenciados en cierta manera, oprimidos por el diablo, ¿verdad? Y hay ataduras que son muy fuertes, ¿no? Yo he tenido experiencias de liberación de personas muy fuertes, ¿verdad? Hace años en Remar, en la iglesia, cada vez que orabas y hacíamos llamados, la gente, se manifestaban los demonios de una forma tan palpable y tan visible. Yo he tenido experiencias, no te voy a ponerme a contar ahora, pero experiencias impresionantes de manifestaciones de demonios, ¿verdad? Y me he enfrentado con personas endemoniadas. Y porque sabes que los demonios necesitan un cuerpo biológico donde poder satisfacer sus perversiones y sus astucias de todo tipo. Y por eso los demonios se saben agazapar, digamos, dentro de un cuerpo biológico de un ser humano, y es por eso que los demonios que salieron de aquel gadareno, ¿qué le pidieron a Jesús? ¿No? Hay que leer la Biblia. Que al menos les permitiera entrar ¿en dónde? En un hato de cerdos. O sea, no se querían quedar por ahí. ¿Ya? Y dijeron, no, al menos permítenos que ahí hay un hato de cerdos, ¿verdad? Permítenos entrar en ellos. O sea, ¿hasta qué punto, fíjate, hasta qué punto los demonios son no tan hábiles que dijeron a Jesús, una vez que salieron del gadareno, le dijeron, ahí hay un hato de cerdos, permítenos entrar en ese hato de cerdos. Y entraron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que todos los cerdos se despeñaron por un abismo, ¿verdad? Por un barranco, y se murieron, y los cuidadores de los cerdos se fueron espantados, atemorizados. No, madre mía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se han despeñado todos. No sé cuántos cerdos serían, un hato de cerdos. Habría que ver cuántos cerdos había en ese hato, en ese rebaño, Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hacen los ladrones cuando entran en una casa? Y se encuentran, si un ladrón entra en una casa a robar y se encuentra que alguien está en la casa, ¿qué hace el ladrón? A la persona, ¿qué la hace? La ata y la mordaza. ¿Para qué? Le pone una cinta de esas en la boca, ¿verdad? Le ata las manos y ya está. Y ya se mueve con plena libertad por la casa. Ya esa persona ya no puede llamar a la policía, no puede llamar a los vecinos, no puede hacer nada. Está inmovilizada y encima no puede gritar, ¿verdad? Y no puede. Entonces ya el ladrón se mueve por toda la casa con plena libertad, tiene tiempo de abrir los cajones, tiene tiempo de buscar la joya, de buscar la plata, de buscar las cosas de valor para poder llevárselas, ¿no? Y poder robar, ¿verdad? Les atan de pies y manos, los amordazan y después los despluman. Y les dejan como desplumados, ¿verdad? Y por eso dijo Jesús que todo lo que atáremos en la tierra, dice, será atado en los...
y todo lo que desatáremos en la tierra será también desatado en los cielos, porque dice la palabra que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, dice, y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Decía antes que es muy fácil declarar con nuestra boca que somos libres, ¿no? Lo cantamos, libre, ¿no? Pero la pregunta es, ¿somos libres realmente? Si tenemos la completa libertad, ¿eres libre totalmente? Yo creo que no. Que dicen que son cristianos, pero no son libres completamente. No tienen verdadera libertad. Porque la libertad es un proceso de madurez en la vida cristiana. Vamos a leer Juan capítulo 11, verso 38 al 44. Dice que, es un texto que todos conocemos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era la muerte de Lázaro. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y gritó y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice, salió. ¿Y cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Primeramente Jesús ordena quitar la piedra del sepulcro, ¿verdad? Era una cueva y las cuevas estaban tapadas con una piedra grande, ¿verdad? La boca de la cueva con una piedra grande, ¿verdad? Porque lo primero que hace Jesús ¿qué es lo primero que tiene que hacer Jesús en nuestras vidas? Tiene que quitar las piedras que nos impiden ver, que nos impiden respirar, que nos impiden ver el cielo, que nos impiden ver la luz. Quitad la piedra. Porque hay muchas piedras en los campos, cuando hay piedras, que dice que parte de la semilla cayó entre piedras, cayó entre pedregales. ¿Y qué pasó? Que no creció, porque si tú un terreno, un campo, no le limpias primero y le quitas las piedras, por mucha semilla que eches, por mucho abono que eches, por mucho riegues o lo que quieras, las piedras van a impedir que allí salga algo bueno, algún fruto. Hay que despedregar primero, hay que quitar las piedras. Pero hay muchos que no han quitado todavía las piedras de su corazón, de su alma. Y como no han quitado las piedras todavía, pues cuando viene la palabra, cuando viene la semilla, como está el campo, que el campo es nuestro corazón. El sembrador salió a sembrar la buena semilla. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el campo? Lo explica bien en esa parábola. El campo es el corazón, es la tierra es el corazón, ahí donde el Señor echa la semilla, pero si el campo está lleno de piedras, entonces ahí no florece nada, y la semilla la echas y la echas y la echas y la vuelves a echar y no pasa nada, porque hay que quitar las piedras primero. Verso 44 dice, y el que había muerto, después de que Jesús hizo todo aquello, y oró al Padre y dio gracias, yo sé que siempre me oyes, en esa confianza. Entonces, una vez que hubo quitado la piedra, le habló al muerto, ¿verdad? Al cadáver, a Lázaro. Le dijo, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Y entonces dice que Lázaro salió de la cueva, pero salió atadas las manos, con los pies vendados, o sea, atados también, ¿verdad? Con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, desatadle, les dijo, ¿no? A los que
no, porque él no se podía desatar solo. Les dijo a los que estaban con él, me imagino que a los discípulos, los que estaban con él, quitadle las vendas, desatadle, quitadle las cuerdas de sus manos, quitadle las ligaduras, quitadle la venda para que pueda ver. O sea, es todo un proceso espiritual, porque todos tenemos una venda también en los ojos que nos impide ver, y ese es el velo, ¿no? El velo que tienen muchos que para que no vean. Dice, para esto yo he venido al mundo, para que los que ven no vean y para que los ojos de los ciegos sean abiertos, porque dice, aún tienen el velo. Y cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará, dice la palabra. Amén. Y los velos tienen que caer. Los velos tienen que caer de nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios. Entonces, dice, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Estábamos muertos, ¿sí o no? En nuestros delitos y pecados. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, en cierta manera, porque eso es la resurrección. Él os dio vida, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Pero después, aunque recibamos la vida de Cristo, ¿verdad? Pues podemos estar atados, atadas las manos, atados los pies y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos ata? Dice en la Biblia que el que practica el pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado es, ¿no? Esclavo del pecado es. Esto lo dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Está escrito en el libro de Juan, no lo vamos a leer. Estaba Jesús en un contexto, se estaba dirigiendo a los judíos, al pueblo de Israel que habían creído en Él, y les dice que debían de permanecer en su palabra. El que permanece en mi palabra será verdaderamente mis discípulos. Permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y ellos, cuando les dijo aquello, pues no entendieron muy bien, y le empezaron a rebatir a Jesús, pero ¿cómo dices que sois libres? Dices, si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice, Abraham tenemos por padre, somos hijos de Abraham, y ¿cómo tú nos dices que somos esclavos? Y entonces Jesús les dice, si fuerais hijos de Dios, de Abraham, dice, las obras de vuestro padre haríais, pero no hacéis las obras de vuestro padre, entonces hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Y se quedaron, este que dice que somos hijos del diablo, sí, porque las obras de vuestro padre hacéis. Entonces sois hijos del diablo, les dijo. Y por eso les dijo, tenéis que conocer la verdad, porque cuando conoces la verdad te hace libre, amén. Y hay una enseñanza, no es la religión. Ellos pensaban que por linaje de Abraham somos hijos de Abraham, somos hijos de la religión. Pero hermanos, la religión no te hace libre. ¿Cuánto dicen amén? Hay muchos religiosos que están atados incluso a la religión evangélica o cristiana o como la llames, atados a la religión, porque no hay mayor ligadura que la ligadura de la religión. Las ligaduras de las religiones a lo largo de la historia siempre han sido una de las mayores ligaduras, porque la religión lo que hace es atar. De hecho, la palabra religión viene del griego religar, volver a atar, religión, religar, volver a atar, volver a esclavizar. Porque las religiones, cuando hay una alegoría, ¿no? El hijo de Sara, el hijo de la promesa, y el hijo de la libre y el hijo de la promesa, ¿no? El hijo de la esclava y el hijo de la libre, ¿no? Como Abraham, como Sara era estéril, se llegó a su criada, tuvo un hijo, Ismael, y luego hay una alegoría, ¿quién de los dos iba a heredar, el hijo de la esclava o el hijo de la libre? Y esto es una alegoría de la verdadera religión, porque Dios no da hijos para esclavitud,
que son los hijos de la religión. Dios da hijos para libertad, amén, que son los hijos de la promesa, los que no han nacido según la carne, según la sangre, sino que han nacido según la promesa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuál fue la promesa? Que Dios le iba a dar a Abraham un hijo de una forma como sobrenatural, amén. Porque Sara era estéril, porque Abraham era ya viejo, pero el ángel del Señor le dijo, abrazarás y darás a luz un hijo, y ese hijo será el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa, no el hijo de la esclava. Y no podía heredar el hijo de la promesa con el hijo de la esclava. Entonces le dijo el Señor, echa fuera a la esclava y a su hijo también. Y tuvo que echar con mucho dolor a Abraham a la esclava con la cual había tenido relaciones, con la cual había tenido intimidad, la tuvo que echar de la casa. No solamente a ella, sino también a su hijo Ismael. ¿Y quién es Ismael? El padre de todas las tribus amalecitas, los sedetas, al final de los árabes, ¿no? Que es la tribu ¿no? El mayor enemigo del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, cuando alguien reitera, porque dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. No es el que peca, es el que practica el pecado. Porque no es lo mismo pecar que practicar el pecado, ¿verdad? Cuando tú practicas un deporte, pues dedicas tiempo a practicar, a ensayar, ¿no? Para perfeccionarte. Eso es la práctica, ¿no? El hacer práctica. El que practica el pecado, el que prueba el pecado, el que dice, a ver, voy a practicar con el pecado por aquí, pecado por allá, y voy a practicar el pecado. No es el que peca, o sea, porque todos pecamos, ¿verdad? De una forma ¿no? A veces inconscientemente, a veces... no, pero es el que practica el pecado, el que hace de la práctica del pecado un hábito en su vida. Eso es el pecado. Y ese es el que está esclavo del pecado es. Dice Salmos capítulo 42, versículo 7, Salmos 42, capítulo 7, dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Un abismo llama a otro, ¿qué? A otro abismo, y un pecado llama a otro pecado, porque los pecados se identifican entre sí, y un pecado llama a otro, y así, y un pecado llama a otro, y un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Lo hice una vez, no pasa nada, yo sé que muchos piensan así, y al final, aunque no lo dicen abiertamente, pero en sus adentros hay una voz que dice, no puedo dejar de hacer esto. No puedo con esto, no puedo con este asunto, no puedo con esto. Me vence y una y otra vez, ¿verdad? Entonces quiere decir que quedaste ¿cómo? ¿Cómo quedaste? Atado. Claro, es muy duro reconocer, estoy atado a este asunto o a este otro asunto. Claro que es muy duro reconocerlo, y más públicamente. Ir donde un pastor y decirle, pastor, estoy atado a este asunto y no puedo dejarlo, ¿verdad? Porque si todos aquellos que una vez aceptaron a Jesús en sus corazones y pasan, dice, de la muerte del pecado a la vida en Cristo, pero luego hay un proceso de liberación que es gradual, ¿verdad? El Señor tiene que ir rompiendo gradualmente las ataduras que hemos traído de nuestra vida antigua, de nuestra vida pasada, ¿no? Y aunque hayamos pasado de muerte a vida, necesitamos experimentar la libertad y las ataduras que se rompan. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué hay personas que han aceptado a Cristo, que experimentaron y tuvieron en sus vidas de repente convicción de pecado y un arrepentimiento ahí, ¿verdad? Y pidieron perdón y bueno, y tuvieron su experiencia en cierta manera? ¿Por qué, sin embargo, después siguen atados a pecados? Porque nadie los desató. Ni ellos fueron a buscar quién los desatara, ¿verdad? Ni a buscar en oración para que el Señor los libre de esas ataduras. Amén.
Entonces, hay personas que quieren, pero no pueden, porque hay ataduras también genéticas y bueno, no sabemos, ¿no? Las maldiciones genéticas que se transmiten hasta la cuarta generación, dice la Biblia, y los demonios que entran en los genes pueden ser traspasados. O sea, hay tanta realidad que no vemos en el mundo espiritual. Y hermanos, mira, una de las estrategias que el enemigo no usa o tiene es hacernos creer que él tiene derechos, y entonces usa la acusación, el pecado, pero si nosotros pudiéramos ser capaces de entender que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, pero el problema de la Iglesia a veces es que ha tomado a Dios y lo ha filtrado a través de sus prejuicios personales, de la cultura incluso, de la religión, de los propios pensamientos, y hemos hecho un Dios pequeño, un Dios que no tiene poder, un Dios, y a veces pues es un Dios tan pequeño y entonces nos sentimos con prejuicios y hablamos con prejuicios, nos sentimos condenados y condenamos, nos sentimos tristes y entristecemos a la gente, ¿no? Porque no recibimos a Dios por espíritu, sino que lo filtramos siempre a través de nuestra carne, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros conceptos, a través de nuestro yo, de nuestra persona, y entonces así no podemos entender a Dios. Y si fuéramos capaces de comprender la grandeza de Dios, la magnitud de su amor, seríamos liberados de la mayoría de nuestros pecados, de nuestras ataduras. Porque el pecado y las ataduras son una consecuencia de que son un sustituto. El pecado siempre es un sustituto de las cosas de Dios. ¿El hombre por qué peca? Pues porque sustituye a Dios y lo cambia por otra cosa, ¿verdad? Siempre hay un sustituto, ¿verdad? Y entonces, y por eso pecamos, por eso quedamos atados, pero si fuéramos llenos de Dios, llenos de su Espíritu, pues no necesitaríamos pecar. El mundo y las cosas del mundo perderían pues muchísimo valor en nuestras vidas y en nuestro medio, y el mundo dejaría de ser atractivo, ¿verdad? Y el pecado no tendría sustento alguno en nuestras vidas, porque no lo podemos sustituir por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios que trae paz, por el Dios que trae gozo y alegría a nuestro corazón, porque el pecado trae alegría. Cuando un cristiano peca, hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que se contrista, ¿verdad? El pecado no trae alegría. No es inteligente pecar. No es de sabios pecar. No es nada inteligente pecar. Porque el pecado no trae gozo, no trae alegría, no trae nada de eso. Lo que trae es ¿qué? Trae condenación, porque el diablo te dice, ya te agarré, ya te pillé una vez más. Vas de cristiano por la vida, toma, ya te pillé, ya te agarré, ya te hice caer, ya te hice tropezar nuevamente en este asunto, ya te hice, y el diablo se mofa en cierta manera y se burla en cierta manera y te dice, ya lo conseguí otra vez, no te puse el tropiezo y caíste, otra vez te puse ahí eso ahí a la mano y lo agarraste, otra vez te puse y lo tomaste, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el primer mensaje, y estoy terminando, de Jesús en su ministerio público, según está escrito en Lucas capítulo 4, cuando se le dio el libro del profeta Isaías, y entró Jesús en la sinagoga, en el templo, Lucas 4:16 dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, era el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, el rollo, el pergamino, y habiéndolo abierto dice que halló el lugar donde estaba escrito, Isaías capítulo
61, que es lo que dijo Jesús cuando leyó Isaías, el libro, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Una de las cosas nomás, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad otra vez, dice, a los oprimidos. 2 veces dice, a poner en libertad en los cautivos y a pregonar libertad a los oprimidos. Estamos hablando de libertad, de opresión, de cautividad, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. ¿A los oprimidos por quién? A los oprimidos por el diablo, por los espíritus inmundos. Libertad a los cautivos, a los que están... Un cautivo es alguien que está preso, que está atado, preso en cadenas, ¿verdad? Con cadenas que le impiden moverse en libertad. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Y el último mensaje de Jesús es parecido. Ese fue el primero. ¿Y cuál fue el último? El último cuando ya Jesús, antes de ascender a los cielos, ¿verdad?, se presentó ante sus discípulos como una despedida, ¿verdad?, y les dio la gran comisión, como sabemos, la despedida de Jesús, yo me voy a los cielos, yo voy a partir a los cielos. Entonces, ¿qué les dice a sus discípulos? Marcos capítulo 16, versículo 17, les dice, y estas señales seguirán. ¿A quién? A los que en mí creen. Aquí dice, estas señales seguirán a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. ¿A quiénes? A los que en mí creen. O sea, así de sencillo. Estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre, pero con autoridad, ¿no? No como aquellos que fueron, en el libro de los Hechos, los hijos de Esceva, ¿no? ¿Qué les pasó a los hijos de Esceva? Que habían visto a los apóstoles, a los discípulos, hacer milagros y sanar enfermos y hacer, ¿no? Y entonces dice que, bueno, pues y claro, y aquellos pues por ganar un poco de dinero dijeron, pues mira, vamos a hacer lo mismo, vamos a imitar a los discípulos, ¿no? Y entonces fueron donde un endemoniado, precisamente, que estaba bien endemoniado, y se acercaron los hijos de Esceva y le dijeron, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si no funciona en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los demonios? Le metieron una paliza y entonces le dijeron, mira, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Verdad? Y tuvieron que huir desnudos, tuvieron que huir desnudos porque quisieron imitar el poder de Dios, porque quisieron, no, si esto funciona, vamos a usar la palabra mágica, en el nombre de Jesús, ¿no? Como si eso fuera una fórmula mágica, ¿no? En mi nombre, cuando pronunciamos el nombre, hermano, no, hay uno de los mandamientos que dice, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. ¿Ya? No solamente porque son los 10 mandamientos que hemos aprendido, y porque está escrito en la Biblia, ¿no? No pronunciar el nombre de Dios en vano. Y a veces podemos caer en el error de pronunciar el nombre de Jesús en vano, sin tener la verdadera autoridad de pronunciar. Los judíos no pueden pronunciar el nombre de Jesús, ellos dicen Yahweh, pero la palabra Jesús para ellos es el nombre impronunciable. No pueden llamar a Jesús, no pueden pronunciar a Jesús, el gran yo soy, el yo soy, ¿no? Como le dijo Jesús a Moisés, y cuando me pregunte Faraón quién me envía, ¿qué le voy a decir? No decía Moisés, estaba tan asustado, pues tú les dirás, el gran yo soy me envía, amén, porque yo soy el gran yo soy. El gran yo soy es algo que ya no
no da más, o sea, lo abarca todo, ¿no? O sea, todo está dentro de, ya no hay nada más. El gran yo soy el que soy, dijo Jesús. Yo soy el que soy, quiere decir que no hay nombre fuera de mí. Yo soy el que soy. Y por eso dice en mi nombre. Pero cuando dice en mi nombre no quiere decir que hay que decir en el nombre de Jesús. Enfermo, en el nombre de Jesús, como estamos acostumbrados a... Y luego no pasa nada. Estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas, hermanos, nuevas lenguas en el Espíritu Santo, nuevas lenguas. Qué poco escuchamos hablar en nuevas lenguas en la iglesia. Cada vez menos. Nos estamos ya volviendo bautistas, como César, ya haciendo honor a su apellido. Nos estamos volviendo bautistas ya no hay lenguas, las lenguas pasarán, ¿verdad? Ya las lenguas, no, hay que orar en lenguas, hay que anhelar orar en lenguas, hay que profetizar, hay que hablar en palabras no de Dios, hay que orar con cánticos cántico espiritual. Cuánto anhelo yo que en la alabanza no se pueda despertar ese espíritu de cántico nuevo, de cántico de adoración, que a veces falta, lo he dicho muchas veces, sin ánimo de molestar a nadie, pero hay que buscar la manifestación del espíritu, no solamente cantar, podemos cantar muy bien y podemos ser muy buenos cantando y tocando, pero hermanos, ¿dónde está el cántico nuevo, el cántico espontáneo dirigido por el Espíritu Santo, donde no hay acordes, donde no hay letra, donde no hay un guión, donde solamente está el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? ¿Cuántos dicen amén? Pero falta eso en la iglesia. Hablarán nuevas lenguas. ¿Tú deseas hablar nuevas lenguas? Hay que hablar en nuevas lenguas. Hay que orar en nuevas lenguas. Es un don, el don de lenguas. Y cuando tú oras en lenguas, el que ora en lenguas dice, a sí mismo se edifica. Es una oración de edificación para tu propia vida. Y tomarás en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, el énfasis que está haciendo acá es que la comisión o la labor de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura, eso es lo primero. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después manifestar las señales que están enfocadas todas en ¿qué? En destruir las obras del diablo. Amén. Porque ¿tú crees que Jesús se goza de que enfermemos? ¿Se goza Jesús de que estemos enfermos? No, Él no se goza. ¿Se goza Jesús de que...? No, hermanos, no. Él no se goza de eso. Entonces, Dios no se goza de eso. Y Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que usted sea libre. Enfermaremos, sí, porque a veces algún virus nos tiene que agarrar por ahí, porque el sistema inmunológico se nos un poco bajó y nos agarra un virus. Pero hermanos, hay una protección de Dios para aquellos que aman su nombre. Amén. Ninguna plaga, dice, de las que envié a Egipto, enviaré sobre vosotros, dice el Señor, en toda vuestra peregrinación. Y estamos en eso. Y Jesús no quiere que enfermemos. Jesús no quiere que suframos. Jesús no quiere que estemos esclavizados. Jesús no quiere que estemos atados, en cierta manera. Jesús no quiere nada de eso. Jesús no se goza de eso, ¿no? Jesús nunca enfermó. Entonces, hermanos, poder, autoridad de Dios, libertad de Dios. Y lo que quiero
no dejarte bien claro en esta mañana es que si crees en Jesucristo, pues eres un instrumento de Dios. Amén. Eres un instrumento de Dios para sanar primero tu propia vida, y después pues para liberar, para sanar, para impartir bendición a otros. Amén. Para romper maldiciones, si hay, en cierta manera. Amén. Entonces, hermanos, si fuéramos capaces, como he dicho antes, de comprender la grandeza de Dios, la magnitud de su amor, seríamos liberados completamente de la mayoría de nuestros pecados, de nuestras ataduras. Amén. Como dice Efesios 3, y oramos. Dice Efesios 3:14, Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Que os dé conforme, dice, por esta causa, decía el apóstol Pablo, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de oración, ya está orando por la iglesia, dice, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra, y ahora ya se dirige a la iglesia y dice, que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de entender, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando del volumen del espacio, ¿verdad? De la anchura, de las medidas básicas del espacio. Dice, de que seáis capaces de comprender cuál sea la anchura, la altura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento. Amén. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. Eso es, y cuando uno es lleno de toda la plenitud de Dios, hermano, ahí ya no hay ataduras, ahí ya no hay pecado, ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay enfermedad, o si las hay, son pasajeras. Hermano, para que seáis capaces de comprender cuál sea la anchura, la dimensión, digamos, del amor de Dios. Es que todavía la iglesia, o a veces muchos, no hemos entendido cuál es y cómo es el amor de Dios para con nosotros. Amén. Para que seáis capaces de comprender, de entender cómo es el amor de Dios. Dice que excede a todo conocimiento, porque el amor de Dios no es conocimiento, el amor de Dios no es una teoría, no es algo que se aprende en una escuela bíblica, en una pizarra, no es teórico. Es algo tan real que tú tienes que conocer personalmente, tener un encuentro verdadero con Jesús, y entonces comprenderás cuál es el verdadero amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud de Dios. Amén. Y mira lo que dice el verso 20. Dice, el verso 20 dice, y aquel que es como poderoso, dice, para hacer todas las cosas, dice, mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros pedimos o entendemos de una forma muy limitada. Y por eso dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Amén. Según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Amén. Dios nos ha dado poder. Pero ¿dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como he dicho antes, los demonios son propiedad de Cristo. Porque ¿quiénes son los demonios? Eran ángeles. Eran ángeles que estaban con el Señor. ¿En dónde? En el cielo. ¿Verdad? ¿Y quién era Lucifer? ¿Quién era Lucifer? Luzbel, ¿quién era? Ángel de luz, ¿verdad? ¿Y dónde estaba? ¿Qué lugar ocupaba Luzbel? ¿Qué lugar ocupaba? Estaba al lado de Dios, entonando cánticos de alabanza, dirigiendo a todos los ángeles en el cielo, cantándole y honrando a Dios. Imagínate qué lugar ocupaba Satanás. Pero lo que pasa siempre, el segundo siempre quiere ser igual que el primero, ¿verdad? Ocupar el segundo lugar, yo siempre lo digo, mira, yo en la obra de Dios he tenido que estar muchas veces en el segundo lugar, entre el pastor y el pueblo. Y es el lugar más difícil, déjame decirte, es el lugar más difícil, porque tienes que mirar para arriba y tienes que mirar para abajo, ¿verdad? Y el que está en ese lugar siempre dice, ay, si estaría arriba, pues yo ya sería el jefe, ya no, y bueno, y abajo, pues, no, o sea, no es que quiera estar abajo, pero, o sea, me refiero que es el lugar entre medio, ¿no? Es el que se lleva todos los golpes, digamos, ¿no? El de arriba, por un lado, y los de abajo que le reclaman, ¿verdad? Y el que está en el medio se lleva todos los palos. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, el caso de Lucifer fue que quería ¿qué? Subiré a lo más alto, ¿verdad? Y llegaré allí a la cúspide y, bueno, y seré como Dios. Y bueno, y se llenó de... Entonces, cuando Dios escuchó eso de su ángel predilecto, era el jefe de todos los ángeles. Cuando escuchó eso del jefe, dijo, wow, a este se le ha ido la olla. Este le tengo que arrojar de mi lado, no puede permanecer cerca de mí. Y entonces, ¿qué dijo? Que lo arrojó al abismo. Pero Luzbel no se fue solo. Se llevó, ¿cuánto se llevó? Pues ya, de los ángeles. Esos son los ángeles que amamos, los ángeles caídos, que se han convertido en los demonios que, dirigidos por Satanás, él los suelta porque Dios se lo permite, repito, Dios se lo permite. Satanás suelta a los demonios hasta donde Dios le dice, basta. Cuando Dios le dice basta, le dice, hasta aquí, ya no más, de aquí no pases. Y el demonio se tiene que sujetar, porque son propiedad de Cristo. Y Él los puede dejar sueltos o los puede atar, dependiendo pues a veces de nuestras decisiones, ¿verdad? No puede hacer nada que Dios no les permita, pero Dios quiere que aprendamos por nosotros mismos a vencer los propios demonios y que tengamos dominio sobre ellos, no que ellos nos dominen. Y así aprendamos a vivir en la victoria de Cristo. Amén.